Saludos. Continuamos con nuestro estudio sobre la termodinámica. En este caso, estamos trabajando ya con la última sección de 17.7, mecanismos de transferencia de calor. Hemos hablado de conductores y aislantes, que son respectivamente los materiales que permiten o impiden la transferencia de calor entre cuerpos. Veamos ahora más a fondo las tasas de transferencia de energía. En la cocina usamos una olla de metal o vidrio para tener buena transferencia de calor de la estufa en la que cocinamos, pero el refrigerador está aislado con un material que evita que fluya calor hacia la comida que está en el interior. ¿Cómo describimos esa diferencia entre los materiales? Obviamente esto es un asunto que nos pasa en la casa, de que la estufa necesitamos un material donde se pueda transferir el calor más fácil, y en la nevera tratamos de que el calor se aísle, que no entre. Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. Es decir, dos cuerpos que están en contacto, hay conducción. O sea, la transferencia de calor se da por conducción cuando están en contacto. Por convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. Convección depende del movimiento de una masa de una región de un espacio a otra. O sea, que va a depender del movimiento. La radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. Entonces tenemos la conducción, la convección y la radiación, donde la conducción es cuando de entre cuerpos, la convección es debido al movimiento y la radiación es a través de la radiación electromagnética. Tenemos la conducción. Si sujetamos el extremo de una varilla de cobre y colocamos el otro en una flama, el extremo que sostenemos se calienta cada vez más, aunque no esté en contacto directo con la flama. El calor llega al extremo más frío por conducción, porque va a través del mismo material, está en contacto. A través del material, en el nivel atómico, los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética en promedio que sus vecinos más fríos, así que empujan a sus vecinos transfiriéndole algo de su energía. Los vecinos se empujan a otros vecinos continuando así a través del material. Los átomos en sí no se mueven de una región del material a otra, pero su energía sí. Bien, la mayoría de los metales usa otro mecanismo más eficaz para conducir calor. Dentro del metal, algunos electrones pueden abandonar sus átomos originales y vagar por la red cristalina. Estos electrones libres pueden llevar energía rápidamente de las regiones más calientes del metal a las más frías. Por ello, los metales generalmente son buenos conductores del calor. Una varilla metálica a 20 grados Celsius se siente más fría que un trozo de madera a 20 grados Celsius, porque el calor puede fluir más fácilmente de la mano al metal. La presencia de electrones libres también hace que en general los metales sean buenos conductores eléctricos. Entonces tienen su ventaja. Solo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferentes temperaturas, y la dirección de flujo siempre es la temperatura más alta a la más baja. La figura 17.23a muestra una varilla de material conductor con área transversal A y longitud R. El extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura TH y el derecho a una temperatura TC. Y así que fluye calor de izquierda a derecha. Los costados de la varilla están cubiertos con un aislante ideal, así que no hay transferencia de calor por los lados. Entonces aquí tenemos la imagen. El flujo de calor en un estado estable debido a la conducción de varillas uniforme. Entonces aquí, flujo de calor en estado estable debido a la conducción en una varilla uniforme. Aquí tenemos A, corriente de calor H. Aquí tenemos temperatura H y temperatura C. Al aplicar el área transversal, al duplicar el área transversal aquí, doble K, del conductor, se duplica la corriente de calor. O sea que la corriente de calor se va a duplicar.
Ese es el primer caso. El caso C, al duplicar la longitud del conductor, se reduce a la mitad la corriente del calor y H es inversamente proporcional a L. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo entender esa parte de acá. También, ¿dónde quedamos? Aquí son la transferencia de calor entre regiones que están a diferentes temperaturas y la dirección, el flujo siempre es la temperatura más alta a la más baja. Ya eso lo tratamos. Si se transfiere una cantidad de calor de Q por una varilla en un tiempo de T, la tasa de flujo de calor es de Q de T. Llamamos a esta corriente de calor denotada por H, es decir, H es igual a Q de T. Se observa experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al área transversal A de la varilla, como tal en la 1723b. Y la diferencia de temperatura es TH menos TC, inversamente proporcional a la longitud de la varilla, L, introduciendo una constante de proporcionalidad K llamada conductividad térmica de material. Bueno, la K, que es la conductividad térmica. Entonces, H es igual a D de K sobre dt, igual a K, que es la conductividad térmica por el área, temperatura H menos temperatura C, entre L. Esa es la corriente de calor de conducción. La cantidad TH menos TC sobre L es la diferencia de temperatura por unidad de longitud, llamada gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. El valor numérico de K depende del material de la varilla. Los materiales con K grandes son buenos conductores de calor. Aquellos con K pequeños son conductores o aislantes deficientes. También da la corriente de calor que pasa a través de una plancha o por cualquier cuerpo homogéneo con área transversal A uniforme perpendicular a la dirección del flujo, L. L es la longitud de la trayectoria del flujo del calor. Las unidades de la corriente de calor H son unidades de energía por tiempo, es decir, potencia. En la unidad SI de corriente del calor es watt. Watt es igual a un joule por segundo. Podemos determinar las unidades de K despejándola. Verifique que la unidad es Wm por K. En esta tabla de acá se dan algunos valores para K. La conductividad térmica del aire muerto inmóvil es muy baja. Un suéter de lana nos mantiene caliente porque atrapa aire entre las fibras. En realidad, muchos materiales aislantes como la espuma del poliestireno y la fibra de vidrio son en su mayoría aire muerto. En la figura 17.24 acá muestra un material cerámico con propiedades térmicas muy poco comunes, entre ellas una conductividad muy baja. Esa es la placa protectora diseñada para usarse en el transbordador espacial. Tiene propiedad térmica extraordinaria, la conductividad térmica extremadamente baja y la capacidad calorífica tan pequeña de material permite sostener la placa por sus bordes, aunque su temperatura sea tan alta que emita la luz que se observa en esta fotografía. Si la temperatura varía de manera no uniforme a lo largo de la varilla conductora, introducimos una coordenada X a lo largo y generalizamos el gradiente de la temperatura como dt de x. La generalización correspondiente a la ecuación 17.21 es h 2q de t igual a menos ka dt de x. El signo negativo que el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura decreciente. Esa parte aquí. En el campo de aislamiento térmico de edificios, los ingenieros usan el concepto de resistencia térmica denotada con R. La resistencia térmica R de una placa de material con área A se define de modo que la corriente de calor H que atraviesa la placa es H es igual a el área por TH menos TC sobre la resistencia, donde TH y TC son la temperatura a los lados de la placa. Comparando esto con la ecuación 17.21, vemos que R está dada por L entre K, donde L es el espesor de la placa, la unidad SI
Para R es metro al cuadrado por K sobre W. En unidades empleadas para materiales aislantes comerciales en Estados Unidos, H se da en BTU sobre H. A en pie cuadrado, TH menos TC en Fahrenheit. Un BTU sobre H es igual a 0.293 watts. Las unidades de R son entonces pie cuadrado por Fahrenheit por H sobre BTU, aunque los valores de R suelen citarse sin unidades. Una capa de 6 pulgadas de espesor de fibra de vidrio tiene un valor de R de 19, es decir, R 19 pie al cuadrado por grado Fahrenheit por H entre BTU. Una placa de 2 y una espuma de polistireno tiene un valor de 2. Y así sucesivamente. Al duplicarse el espesor también se duplica el valor de R. En clima nórdico severo es práctica común para construcciones nuevas especificar valores R de cerca de 30 para paredes y de techo exteriores. Si el material aislante está en las capas, como una pared enyesada, con aislante de fibra de vidrio y vista exterior de madera, los valores de R son adictivos. ¿Sabes por qué? Bueno, aquí tenemos la condición del calor. En este problema, los conceptos importantes, el concepto de conducción de calor entra en juego siempre que dos objetos a diferentes temperaturas estén en contacto. Para resolver esos problemas, identifica la dirección del flujo del calor en el problema. Siempre se mide en dirección y A siempre es un área perpendicular a ella. En muchos casos, una caja u otro recipiente con forma irregular, pero espesor de paredes uniforme, puede aproximarse con una plancha plana con el mismo espesor y el área total de las paredes. Soluciones como sigue. Si fluye el calor a través de un objeto, despeje la incógnita de la ecuación 17.21. En algunos problemas, el calor fluye por dos materiales distintos en sucesión. En tal caso, la temperatura en la interfaz de los materiales es intermedia entre TH y TC. Represéntala con un símbolo como T. La diferencia de temperatura para los dos materiales son TH menos T y T menos TC. En estado estacionario, el flujo de calor debe ser el mismo que pasa por ambos materiales en sucesión, así que la corriente H debe ser la misma en ambos materiales. Si hay dos trayectorias para el flujo de calor paralela y fluye calor por ambas, la H total es la suma de la cantidad de H1 y H2 para las trayectorias individuales. Un ejemplo es el flujo de calor que sale de una casa, tanto por el cristal de una ventana como por su marco. En este caso, la diferencia de temperatura es la misma para ambas trayectorias, pero L, A y K podrían ser diferentes. Como siempre, evita usar unidades consistentes. Si K está expresada en watts sobre metro por Kelvin, no use distancia en centímetros, valor el calor en calorías, ni T en grados Fahrenheit. Y evaluar la respuesta. Siempre se evalúa la respuesta. Aquí tenemos el primer caso. Conducción a través de una hielera portátil, una caja de espuma de poliestireno para mantener frías las bebidas en un día de campo, como la figura 17.25a. Tenemos una neverita. Tiene un área de pared total, incluida la tapa, de 0.80 metros cuadrados y un espesor de pared de 2 centímetros. Y está lleno con hielo, agua y latas de Omi-Cola a 0 grados Celsius. Calcule la tasa de flujo de calor hacia el interior de la caja. Si la temperatura exterior es de 30 grados Celsius, ¿cuánto hielo se derrite en un día? Bueno, la primera incógnita es la corriente de calor H. La segunda es la cantidad de hielo que se derrite, que depende de la corriente del calor. Calor por unidad de tiempo, el tiempo transcurrido y el calor de fusión. Usamos la ecuación 17.21 para describir la corriente del calor y la temperatura. 17.20, Q es igual a la masa por LF. Para determinar la masa M del hielo que se derrite debido al flujo de calor. Suponemos que el flujo total del calor es aproximadamente el que habría a través de una plancha plana de 0.8 metros cuadrados de área
y 2.5 centímetros o 0.020 metros de espesor. Obtenemos K de la tabla 17.5. ¿Sabe? Tenemos una tabla de arriba, buscamos el valor de la constante de la conductividad. Entonces vamos a tener que H es igual a K por A, TH menos TC sobre L, donde K lo buscamos, A que es el área de 0.80 metros, tal como me lo dan los datos. Las temperaturas se calculan, ya tú sabes, que va a ser 30 menos 0, y L que es en sí, acá, la pared de espesor. Y nos va a dar 12 watts, que es lo mismo que 12 joules sobre segundo. El flujo total de Q en un día, sabe que un día son 86.400 segundos, es H por T. Entonces H son 12 joules, o sea, va a ser 1.04 por 10 a la 6 joules. El calor de fusión de hielo es de 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Así que la cantidad de hielo fundida por ese calor es masa es igual a Q entre LF. Entonces vamos a tener 1.04 por 10 a la 6 joules y 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Nos dará 3.1 kilogramos. O sea, 3.1 kilogramos de hielo se van a derretir. Ok, vamos a ver. La baja corriente de calor es resultado de la baja conductividad térmica de la espuma de poliestireno. En 24 horas fluye una cantidad considerable de calor, aunque la cantidad de hielo que se derrite es relativamente pequeña, ya que el calor de fusión es elevado. La conducción de calor por las paredes de una hielera de espuma de poliestireno, aquí la imagen que estaban hablando, y ahí podemos ver el resultado. Conducción a través de dos barras. Una barra de acero de 10 centímetros de longitud se suelda extremo con extremo una barra de cobre de 20.0 centímetros de longitud. Ambas están perfectamente aisladas por su costado. La barra tiene la misma sección transversal cuadrada de 2.00 centímetros por lado. El extremo libre de la barra de acero se mantiene en 100 grados Celsius, poniéndolo en contacto con el vapor de agua. Y el de la barra de cobre se mantiene a 0 grados poniéndolo en contacto con el hielo. Calcula la temperatura de unión de las dos barras. En este caso hay flujo de calor a través de dos barras de composiciones diferentes, como señalamos la estrategia de resolver. Escribiremos la ecuación dos veces, una para cada barra, igualemos la corriente para el acero y para el cobre. Entonces aquí encontramos a H para el acero y para el cobre lo igualamos. Luego trabajamos, despejamos y obtenemos la expresión que estamos buscando, el valor de T. Acá, el valor de T. Sustituimos nuevamente y ya acabamos. También este es otro problema muy similar también al otro. Bueno, luego de eso sigue con la convección. La convección es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otro. Como por ejemplo, conocido tenemos los sistemas de calefacción doméstico de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión, el flujo de sangre del cuerpo, si el fluido circula impulsado por un ventilador o bomba. El proceso se llama convección forzada, si el fluido se debe a diferentes densidades causadas por expansión térmica, como el ascenso de aire caliente. El proceso se llama convección natural o libre. La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del estado del tiempo. Y la convección en los océanos es un mecanismo importante de transferencia global de calor. En una escala menor, los halcones que planean y los pilotos de planeadores aprovechan las corrientes térmicas que suben del suelo caliente. El mecanismo de transferencia de calor más importante dentro del cuerpo humano, necesario para mantener una temperatura casi constante en diversos entornos, es la convección forzada de sangre bombeada desde el corazón. La transferencia de calor colectiva es un proceso muy complejo y no puede describirse en una simple ecuación. Vamos a algunos hechos experimentales. Aquí vemos la 17.28. Un elemento de calefacción en la punta de este tubo sumergido calienta el agua
circulante, produciendo un patrón complejo de convección libre. En algunos casos, la corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área superficial. Eso explica las áreas superficiales grandes de los radiadores y los aletas de enfriamiento. La viscosidad de los fluidos plena de convección natural cerca de una superficie estacionaria formada por una película superficial que en una superficie vertical suele tener el mismo valor aislante de 1.3 centímetros de madera terciada, en donde R es igual a 0.7. La convección forzada reduce el espesor de esta película, aumentando la tasa de transferencia de calor. Esto explica el factor de congelación. Nos enfriamos más rápidamente en un viento frío que en el aire tranquilo de la misma temperatura. La corriente de calor causada por convección es aproximadamente proporcional a la potencia de 5/4 de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal del fluido. Tenemos aquí la radiación. El último caso, ya vimos varios casos. Dentro de ellos tenemos la convección y tenemos la radiación. Tenemos lo que es la conducción, la convección y la radiación. Aquí tenemos la radiación, que es el último ya. Tenemos aquí la radiación, la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón o las brasas de una chimenea. Casi todo el calor de esos cuerpos son calientes. Tan caliente no nos llega por conducción ni por convección en el aire intermedio, sino por radiación. Habría esta transferencia de calor aunque solo hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor. Todo cuerpo, aún en temperaturas ordinarias, emite energía en forma de radiación electromagnética. A temperaturas ordinarias, digamos 20 grados Celsius, casi toda la energía se transporta en onda infrarrojo, con longitudes de onda mucho mayores que la de la luz visible. Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores menores a 800 grados Celsius. Un cuerpo que emite suficiente radiación visible que convertirse en un objeto luminoso al rojo vivo. Aunque aún en esa temperatura la mayoría de energía se transporta en ondas infrarrojos a 3000 grados Celsius. La temperatura de filamento de bombilla incandescente, la radiación contiene suficiente luz visible para que el cuerpo se vea a rojo blanco. La tasa de radiación, bueno, aquí está la figura 17.29, donde esta fotografía infrarroja de colores falsos revela la radiación emitida por diversas partes del cuerpo de este hombre. La emisión más intensa, color rojo, proviene de la área más caliente, mientras que las bebidas frías casi no producen emisión. La tasa de radiación de energía de una superficie es proporcional a su área superficial A y aumenta rápidamente con la temperatura, según la cuarta potencia de la temperatura absoluta Kelvin. La tasa también depende de la naturaleza de la superficie. Esta dependencia se describe con la cantidad E llamada emisibilidad, un elemento adicional entre 0 y 1 que representa la relación entre la tasa de radiación de una superficie dada y la del área igual de una superficie radiante, ideal a la misma temperatura. La emisibilidad también depende un poco de la temperatura. Así, la corriente de calor H de Q sobre dt debido a la radiación de un área superficial A con emisibilidad E a la temperatura absoluta T se puede expresar como H igual a A por E por este símbolo por T al cuadrado. Corriente de calor de radiación. Donde aquí, este símbolo de acá, es la constante física fundamental llamada constante de Stefan Boltzmann. Se llama la ley de Stefan Boltzmann en honor de su descubridor de finales del siglo. El mejor valor numérico para este símbolo de acá es 5.670440 por negativo 18. Verifique la consistencia de unidades de la ecuación. La emisibilidad suele ser superficie para superficie oscura. Ya esto ya entra de lo que entra la radiación. Esto ya es mecánica cuántica, se podría decir.
Aquí se presenta, se calcula y ya. Tenemos también la radiación y absorción. Si ve un cuerpo a temperatura T está radiando su entorno a temperatura TS, también lo hace y el cuerpo absorbe parte de esa radiación. Y aquí también presentamos otro ejemplito más. También está la aplicación de la radiación. Y ahí llega el resumen. Entonces, esta aplicación de la transferencia de calor por radiación es importante en algunos lugares sorprendentes. Un bebé prematuro en una incubadora se puede enfriar peligrosamente por radiación cuando las paredes de la incubadora están frías, aunque el aire de la incubadora esté tibio. Algunas incubadoras regulan la temperatura del aire midiendo la temperatura de la piel del bebé. Un cuerpo que es buen absorbedor debe ser buen emisor. Un radiador ideal con emisibilidad de 1 también es un observador ideal y absorbe toda la radiación que incide en él. Tal superficie se denomina cuerpo negro ideal o simplemente cuerpo negro. En cambio, un reflector ideal, entonces, esta parte del cuerpo negro, un cuerpo que es un buen absorbedor, debe ser un buen emisor. Un radiador ideal con emisibilidad de 1 también es un absorbedor ideal y absorbe toda la radiación que incide en él. Tal superficie ideal se denomina cuerpo negro ideal o simplemente cuerpo negro. El cambio de un reflector ideal que no absorbe radiación también es un radiador muy poco eficaz. A esto se debe el descubrimiento plantado de la botella de vacía Thermos, inventado por James Dewar en 1942 al 23. Dicha botella tiene doble pared de vidrio y se extrae el aire del espacio entre paredes. Eso elimina casi toda la transferencia de calor por conducción y convección. El plateado de las paredes refleja casi toda la radiación del contenido de la vuelta y el recipiente. Y la pared si es muy mal emisor. Así, la botella puede mantener café caliente durante varias horas. El frasco de agua empleado para almacenar gases licuados muy fríos se basa exactamente en el principio.